Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El regreso. El calor de agosto resplandecía sobre el asfalto mientras el sargento de Estado Mayor Terence McFarland bajaba del transporte militar en Fort Bragg. 8 meses en Afganistán lo habían cambiado. No solo por la nueva cicatriz que recorría su mandíbula desde la explosión de un IED en Kandahar, sino por algo más profundo. El desierto había consumido cualquier suavidad que quedaba en él, dejando solo acero endurecido y precisión calculada. Terence había pasado 12 años en las fuerzas especiales antes de este despliegue, especializándose en contrainteligencia y operaciones psicológicas. Entendía la naturaleza humana en su forma más cruda, cómo quebrar la voluntad de un hombre, cómo explotar sus debilidades, cómo hacer que los enemigos se destruyeran a sí mismos. Estas habilidades lo habían mantenido con vida en lugares donde la misericordia era un lujo que te costaba la vida. Se suponía que su esposa, Kale, lo recogería, pero un mensaje de texto de último momento afirmaba que su hijo, Austin, estaba enfermo. En su lugar, tomó un aventón con el sargento Michie Hess, un compañero operador que se dirigía al mismo complejo de viviendas de la base. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Michie mientras conducían por las familiares calles de Fayetteville. ¿Extrañar qué? La claridad de allá. ¿Sabes quiénes son tus enemigos? Terence no respondió de inmediato. Había estado pensando lo mismo durante el largo vuelo a casa. En Afganistán, las amenazas eran obvias: insurgentes y francotiradores. Podías verlos venir, prepararte para ellos, eliminarlos. Pero el verdadero daño a menudo provenía de los más cercanos, aquellos que conocían tus vulnerabilidades. La casa de los McFarland estaba al final de Maple Street, una modesta casa de 2 pisos con revestimiento blanco y contraventanas azules que Kale había insistido en pintar el año anterior. Mientras el camión de Michie se alejaba, Terence notó que el césped necesitaba ser cortado y que varios periódicos se habían acumulado en el porche. Pequeños detalles. Pero en su línea de trabajo, los pequeños detalles a menudo revelaban problemas mayores. Encontró a Kale en la cocina, con su cabello rubio recogido en un moño desordenado, vistiendo un vestido de verano que no reconoció. Parecía nerviosa, jugueteando con su anillo de bodas, una señal que él había aprendido a leer durante sus 7 años de matrimonio. «Terry, llegaste temprano», dijo ella, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Austin está arriba durmiendo. El pobrecito ha tenido fiebre todo el día». Terence dejó su bolsa de lona y estudió a su esposa. Había perdido peso y había algo diferente en su postura, más segura, menos dependiente. 8 meses era mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Solo hoy. Los niños, ya sabes lo rápido que aparecen estas cosas. Su risa sonó forzada. ¿Tienes hambre? Podría preparar algo. Primero iré a ver cómo está. Subió las escaleras, sus botas silenciosas sobre la alfombra, un hábito que le había salvado la vida más de una vez. La habitación de Austin estaba al final del pasillo, decorada con pósteres de superhéroes y modelos de aviones. Su hijo dormía, con el pelo oscuro revuelto, pareciendo más pequeño de lo que Terence recordaba. Terence había conocido a Kale 9 años atrás en un bar cerca de la base. Ella trabajaba como camarera, pagándose sus estudios en un colegio comunitario, y parecía impresionada por sus historias de despliegues en el extranjero. Se habían casado rápidamente, quizás demasiado rápido, y Austin había llegado un año después. Terence había intentado ser un buen padre a pesar de las exigencias de su trabajo, pero la vida militar era dura para las familias. Mientras observaba a su hijo dormir, algo le inquietaba. La habitación se veía diferente de alguna manera, más limpia de lo habitual. La estantería de Austin había sido reorganizada y varios objetos parecían faltar, incluida la foto de Terence en uniforme que usualmente estaba en la mesita de noche. «Ha estado durmiendo la mayor parte del día», dijo Kale desde el umbral, haciéndolo girar. «¿Qué tipo de fiebre?» «Baja. Le di un poco de Tylenol». Terence asintió, archivando otro pequeño detalle. No había termómetro a la vista, ni frascos de medicina, ni pañuelos de papel. O Austin se estaba recuperando notablemente rápido, o no había estado enfermo en absoluto. Esa noche, pidieron pizza e intentaron reconectar. Kale preguntó por Afganistán, y Terence le dio la versión saneada: calor del desierto, patrullas aburridas, contando los días hasta poder volver a casa. Ella parecía distraída, revisando su teléfono con frecuencia. ¿Todo bien?, preguntó él. «Solo cosas del trabajo. Ya sabes cómo se pone Brenda cuando alguien se reporta enfermo». Kale había estado trabajando como recepcionista en una clínica dental durante 3 años. Desde que Austin comenzó la escuela,
El doctor Gerard Morgan dirigía una pequeña consulta en el centro, y Cale siempre había afirmado que era un trabajo fácil con buenos beneficios. Terence nunca había prestado mucha atención a los detalles. Después de la cena, acostaron a Austin juntos. El niño parecía feliz de ver a su padre, parloteando sobre la escuela y sus amigos. Pero Terence notó algo extraño en sus patrones de habla, palabras ocasionales que sonaban casi extranjeras, con diferente énfasis y pronunciación. «Papá, ¿puedo mostrarte algo genial que aprendí?», preguntó Austin mientras Terence lo arropaba. «Claro, campeón». Austin procedió a contar hasta 10 en lo que sonaba a ruso. Los números se pronunciaban correctamente, con las R's vibrantes y las consonantes suaves que a la mayoría de la gente le lleva meses dominar. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Terence, manteniendo un tono de voz casual. «Un amigo me enseñó. Dice que soy muy inteligente». «¿Qué amigo?». «Solo un amigo del parque. Mamá dice que no debo hablar mucho de él». Terence miró a Cale, que estaba de pie en el umbral, pálida. «Cariño, ya sabes cómo son los niños», dijo ella rápidamente. «Hoy en día aprenden cosas en todas partes. YouTube, otros niños en la escuela». Pero Terence sabía que no era así. Había pasado suficiente tiempo en Europa del Este para reconocer una pronunciación nativa cuando la oía. Esto no era algo que Austin hubiera aprendido casualmente. Alguien le había estado enseñando de manera regular y sistemática. Después de que Austin se durmiera, Terence y Cale fueron a su dormitorio. Ella intentó iniciar la intimidad, pero él no estaba listo. Algo se sentía mal, y sus instintos rara vez se equivocaban. «Solo estoy cansado», le dijo. «Un vuelo largo». Ella pareció aliviada, lo cual fue otra señal de alerta. La Cale con la que se había casado se habría sentido herida por el rechazo, le habría presionado para saber qué pasaba. Esta versión simplemente se dio la vuelta y se durmió. Terence permaneció despierto, escuchando cómo la respiración de ella se ralentizaba y profundizaba gradualmente. Una vez que estuvo seguro de que estaba dormida, se deslizó fuera de la cama y comenzó una búsqueda cuidadosa de la casa. En la cocina, encontró recibos metidos en un cajón, cenas caras en restaurantes que no podían permitirse, cargos en tiendas de las que nunca había oído hablar. Los extractos de la tarjeta de crédito mostraban un patrón de gastos que no coincidía con su presupuesto ni con el supuesto horario de trabajo de Cale. El verdadero descubrimiento llegó en la mochila de Austin, que colgaba junto a la puerta trasera. Dentro, debajo de los útiles escolares y los deberes arrugados, había un teléfono celular que nunca antes había visto. Era un modelo prepago barato, del tipo que usan los traficantes de drogas y los espías cuando necesitan comunicación no rastreable. El teléfono solo tenía un contacto listado, Tío Rena. Terence había estado en contrainteligencia el tiempo suficiente para saber que cuando algo parecía imposible, generalmente te faltaba información crucial. Su hijo hablando ruso, dinero misterioso, un teléfono secreto. Individualmente, esto podría explicarse. Juntos, pintaban un cuadro que no quería creer. Memorizó el número de teléfono y volvió a poner todo exactamente como lo había encontrado. Luego regresó a la cama, donde yació inmóvil junto a su esposa dormida, planeando su próximo movimiento. En Afganistán, Terence había aprendido que los enemigos más peligrosos eran los que sonreían mientras te traicionaban. Mientras miraba el techo, se preguntó si había estado durmiendo junto a uno durante años. Capítulo 2. La investigación. Terence se despertó antes del amanecer, un hábito arraigado por años de servicio militar. Cale todavía dormía, su rostro pacífico a la primera luz que se filtraba por las cortinas. Estudió sus rasgos, la mujer con la que se había casado, la madre de su hijo, potencialmente su mayor enemiga. Se vistió en silencio y salió a correr por el vecindario, usando el tiempo para pensar y observar. Los suburbios se veían igual que cuando se había ido, pero ahora los veía con otros ojos. 3 casas más abajo, la señora Josephine Slater cuidaba su jardín como de costumbre. Había vivido en Maple Street durante 30 años y conocía los asuntos de todos. Terry McFarland. «Bienvenido a casa, cariño», gritó, agitando sus tijeras de podar. «¿Cómo estuvo tu despliegue?». «Me alegro de estar de vuelta, Sra. Slater». «¿Cómo ha estado todo por aquí?». «Oh, ya sabes, tranquilo en su mayoría. Aunque, debo decir, tu Cale ha estado haciendo algunos amigos interesantes últimamente». Terence redujo su ritmo. «Ah, ¿sí? Hombres extraños que vienen a horas intempestivas. Tipos con aspecto extranjero, si no te importa que lo diga. Y ese Austin tuyo ha estado pasando mucho tiempo en el parque con gente que no reconozco». «Los niños de hoy en día», dijo Terence con cuidado, siempre haciendo nuevos amigos.
La expresión de la señora Slater sugería que tenía más que decir, pero no estaba segura de si debía hacerlo. Bueno, ya sabes cómo nos preocupamos los viejos. Terence le dio las gracias y continuó su carrera, pero su mente iba a toda velocidad. La señora Slater era el sistema de vigilancia no oficial del vecindario. Si ella había notado una actividad inusual, valía la pena investigarlo. Cuando regresó a casa, Cale estaba preparando el desayuno. Parecía nerviosa. Se le cayó un plato que se hizo añicos en el suelo de la cocina. «Maldita sea», murmuró, arrodillándose para recoger los pedazos. «Yo lo recojo», dijo Terence, pero ella lo apartó con un gesto. «No, está bien. Solo estoy torpe esta mañana». Austin bajó las escaleras, frotándose los ojos somnolientos. Era un niño hermoso con los ojos verdes de Cale y el pelo oscuro de Terence. Al verlo comer cereales, Terence sintió una punzada de furia protectora. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, su hijo estaba atrapado en medio de ello. «Papá, ¿puedes venir a mi partido de fútbol mañana?», preguntó Austin. «No me lo perdería por nada, campeón». Cale levantó la vista bruscamente. «¿Mañana? Pensé que tenías esa cosa». «¿Qué cosa?». «Ya sabes, esa reunión con el VA sobre tus beneficios». «Hice la cita hace semanas». Terence no había mencionado ninguna reunión, y estaba seguro de que Cale lo sabía. «Otra mentira, dicha descuidadamente». «Puedo reprogramarla», dijo él. «No es necesario», dijo ella rápidamente. «Yo llevaré a Austin. Tú concéntrate en arreglar tus papeles». Después del desayuno, Cale se fue al trabajo, alegando que necesitaba llegar temprano para ponerse al día. Terence esperó a que su coche desapareciera por la esquina y luego llamó a Fort Bragg para solicitar unos días de permiso personal. Su oficial al mando, el coronel Eric Doyle, fue comprensivo. «Tómate todo el tiempo que necesites, MC Farland. La readaptación puede ser dura». «Gracias, señor. Puede que necesite hacer algunas solicitudes oficiales en los próximos días». «Lo que necesites. Te lo has ganado». Con Cale en el trabajo y Austin en la escuela, Terence tenía la casa para él solo. Realizó una búsqueda exhaustiva, esta vez buscando cosas que podría haber pasado por alto. En el joyero de Cale, encontró un collar nuevo, caro, definitivamente no algo que pudiera permitirse con su sueldo de recepcionista. El cierre estaba grabado con caracteres cirílicos. En el sótano, detrás del calentador de agua, descubrió una caja de metal cerrada con llave. La cerradura era de alta calidad, pero Terence había aprendido a forzar cerraduras en las fuerzas especiales. Dentro, encontró documentos que le helaron la sangre. Certificados de nacimiento de Austin con diferentes nombres, pasaportes con la foto de Austin pero identidades falsas, y registros médicos que mostraban que Austin había estado viendo a una psicóloga infantil llamada Dra. Beatrice Elliot, sesiones que Cale nunca había mencionado. Las notas indicaban terapia de modificación de conducta y programación lingüística. La evidencia más condenatoria era una serie de fotografías, Austin con 3 hombres diferentes, a ninguno de los cuales Terence reconoció. Los hombres parecían de Europa del Este, con los rostros duros y los ojos calculadores de criminales de carrera. En varias fotos, le estaban enseñando a Austin lo que parecían ser técnicas de combate cuerpo a cuerpo. En el fondo de la caja había un teléfono celular, no el de la mochila de Austin, sino un dispositivo más sofisticado. Terence lo encendió y encontró aplicaciones de mensajería encriptada y registros de llamadas internacionales. La mayoría de los números se remontaban a países donde Terence había realizado operaciones, lugares donde la inteligencia militar estadounidense valía la pena matar. Fotografió todo con su propio teléfono y luego volvió a colocar los objetos con cuidado. Años de operaciones encubiertas le habían enseñado el valor de la paciencia. Si te apresurabas, tus enemigos se dispersarían como cucarachas. Si esperabas el momento adecuado, podías destruirlos a todos de una vez. Esa tarde, recogió a Austin en la escuela con el pretexto de pasar tiempo de padre e hijo juntos. En cambio, condujo hasta Riverside Park, donde la señora Slater había mencionado haber visto a Austin con extraños. ¿Es aquí donde has estado jugando últimamente?, preguntó mientras caminaban hacia el patio de recreo. A veces. Mamá me trae aquí cuando tiene que hacer recados. ¿Qué tipo de recados? Austin se encogió de hombros, concentrado en un grupo de niños que jugaban al fútbol, pero Terence notó que los ojos de su hijo escaneaban el área como si buscara a alguien específico. Austin, sobre esos amigos que te enseñaron ruso. ¿Los ves aquí? No debo hablar de ellos, dijo Austin en voz baja. Mamá dice que es un secreto especial. Los secretos entre amigos están bien.
pero los secretos con la familia pueden ser peligrosos. ¿Entiendes? Austin asintió, pero Terence pudo ver el conflicto en los ojos de su hijo. Alguien había pasado meses programando al niño, creando lealtades que competían con los lazos familiares. Era una forma sofisticada de manipulación psicológica, del tipo que se usa para convertir activos en países extranjeros. Pasaron una hora en el parque, y Terence tomó notas mentales de todos los que iban y venían. Cerca del estacionamiento, vio un sedán negro con vidrios polarizados y matrículas diplomáticas. 2 hombres estaban sentados dentro, observando el patio de recreo. Cuando notaron que Terence los miraba, el coche arrancó y se fue. Esa noche, Kale parecía agitada. No dejaba de revisar su teléfono y saltaba con cada sonido. Después de la cena, afirmó que necesitaba ir al supermercado. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció Terence. No, es solo un viaje rápido. Quédate con Austin. Se fue durante 2 horas, mucho más tiempo del que requería cualquier compra en el supermercado. Cuando regresó, no traía bolsas y olía ligeramente a cigarrillos, aunque afirmaba haber dejado de fumar hacía años. Después de que Austin se acostara, Terence la confrontó directamente. Kale, tenemos que hablar. Ella levantó la vista de su revista, y él vio el miedo parpadear en su rostro antes de que se recompusiera. ¿Sobre qué? Sobre Austin hablando ruso. Sobre los hombres que la señora Slater ha visto por aquí. Sobre por qué estás tan nerviosa. No sé a qué te refieres. No me mientas. Su voz llevaba la autoridad que había usado con los insurgentes capturados. Encontré el teléfono en la mochila de Austin. Sé que algo está pasando. Por un momento, pensó que ella se derrumbaría y se lo contaría todo. En cambio, enderezó los hombros y lo miró a los ojos con desafío. Has estado fuera 8 meses, Terry. Las cosas cambian. Austin es solo un niño brillante que aprende idiomas fácilmente. ¿De quién? De otros niños. Como te dije, Kale, estoy cansado. ¿Podemos hablar de esto mañana? Se levantó y se dirigió a las escaleras, pero Terence la sujetó suavemente del brazo. En lo que sea que te hayas metido, podemos arreglarlo. Pero necesito saber qué está pasando. Ella lo miró durante un largo momento, y él vio algo en sus ojos que lo heló. No era miedo ni culpa, sino cálculo. Estaba decidiendo si él era útil o prescindible. No hay nada que arreglar, dijo finalmente. Estás imaginando cosas. Mientras se apartaba y subía las escaleras, Terence se dio cuenta de que la mujer con la que se había casado había desaparecido. En su lugar había alguien que no reconocía, alguien que lo veía como un obstáculo en lugar de un compañero. Pasó la noche en su estudio, planeando su próximo movimiento. Mañana, comenzaría a llamar a viejos contactos de inteligencia, gente que podría ayudarlo a entender exactamente a qué se enfrentaba. Pero ya sabía que no se trataba solo de infidelidad o divorcio. Se trataba de algo mucho más oscuro, algo que amenazaba no solo su matrimonio, sino la vida de su hijo. Y cuando Terence McFarland identificaba una amenaza para su familia, la eliminaba por completo. Capítulo 3. La verdad revelada. A la mañana siguiente, Terence esperó a que Kale se fuera al trabajo antes de hacer su primera llamada. El sargento mayor Van Maloney había servido con él en Europa del Este y ahora trabajaba con la inteligencia militar en el Pentágono. Si alguien podía ayudarlo a entender a qué se enfrentaba, era Van. Harry, qué bueno saber de ti. ¿Cómo te trata la vida civil? Por eso llamo. Necesito un favor. Van. Extraoficial. La línea quedó en silencio por un momento. ¿Qué tipo de favor? Necesito que pases algunos nombres y números de teléfono por el sistema. Extranjeros, posiblemente de la inteligencia rusa. Jesús. Terry, ¿en qué te has metido? Terence le dio el número de teléfono de la mochila de Austin y describió a los hombres de las fotografías. Van prometió devolverle la llamada en cuestión de horas. Mientras esperaba, condujo a la escuela de Austin. Había aprendido que a veces la mejor inteligencia provenía de fuentes inesperadas, y el personal de la escuela primaria lo veía todo. La directora, la señora Audrey Pitts, lo recibió calurosamente pero pareció nerviosa cuando le preguntó sobre la rutina de recogida de Austin. Bueno, usualmente viene su esposa, pero ha habido sustitutos. ¿Qué tipo de sustitutos? Ella los llamó amigos de la familia. 3 hombres diferentes en varias ocasiones. Tenían autorización por escrito de la señora McFarland, así que no podíamos negarnos. ¿Puede describirlos? La señora Pitts dudó. Probablemente no debería, pero me hicieron sentir incómoda. Acentos extranjeros, muy serios. Y Austin siempre parecía diferente después de pasar tiempo con ellos. Más callado, más distante. Terence sintió que apretaba la mandíbula. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Quizás 4 meses.
Intenté llamar a su esposa una vez al respecto, pero dijo que usted había aprobado el arreglo. Duran y Mrs. Kale había estado planeando esto desde antes de que él se fuera a Afganistán. No fue una aventura repentina o un momento de debilidad. Fue una operación cuidadosamente orquestada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Van. «Llámame ahora». Terence encontró un lugar tranquilo en el estacionamiento de la escuela y marcó. «Terry, ¿quién diablos es esta gente?» La voz de Van era tensa. «Eso esperaba que pudieras decirme tú». El número que me diste así remonta a René Lancaster. Nombre Rio René Volkov. Es del FSB, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Le hemos estado siguiendo la pista durante años, pero ha estado operando bajo cobertura diplomática. Las piezas comenzaron a encajar. ¿Cuál es su especialidad? Reclutamiento de activos y tráfico de menores, apuntando específicamente a familias de militares. Identifica a cónyuges vulnerables, los compromete y luego usa a sus hijos como palanca. Terence sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Con qué propósito? Extracción de información, principalmente. Acercan al niño al padre, hacen que el padre comparta detalles clasificados. Pero hay más. También están construyendo una red de agentes durmientes, niños que han sido condicionados psicológicamente para activarse más adelante en la vida. Mi hijo no está clasificado, dijo Terence, aunque su mente ya estaba procesando las implicaciones. Había estado involucrado en numerosas operaciones encubiertas, tenía acceso a inteligencia que podría comprometer misiones en curso y hacer que mataran a gente. No importa. Tienes autorización de seguridad, experiencia en el extranjero y conocimiento de nuestros procedimientos operativos. Además, tu esposa trabaja para el Dr. Gerard Morgan, ¿verdad? Sí, en una clínica dental. Terry, Morgan no es solo un dentista. Su consulta es una tapadera para una operación de blanqueo de capitales. La mafia rusa la ha estado usando para mover dinero por la zona durante años. Hemos estado construyendo un caso, pero necesitábamos a alguien dentro. La traición fue más profunda de lo que Terence había imaginado. Kale no solo lo había engañado. Lo había vendido a la inteligencia extranjera mientras permitía que a su hijo le lavaran el cerebro y potencialmente lo traficaran. Van, necesito todo lo que tengas sobre esta operación. No puedo. Mi hijo está involucrado. Lo han estado condicionando durante meses. Si esto pasa por los canales oficiales, tardará semanas en procesarse, y para entonces ya se habrán ido. Una larga pausa. Dame tu correo electrónico seguro. Why Terry, ten cuidado. Esta gente no deja cabos sueltos. 20 minutos después, Terence estaba leyendo archivos clasificados en su camioneta. La operación era más grande de lo que había imaginado. René Lancaster había estado dirigiendo una red que se extendía por 3 estados, apuntando a familias de militares y construyendo gradualmente una red de activos comprometidos. La consulta del Dr. Morgan era el centro financiero, pero había al menos una docena de otros negocios involucrados. Kale no era solo una víctima que había sido seducida. Era una participante voluntaria que había sido reclutada al principio de su matrimonio. La cronología en los archivos mostraba que había estado proporcionando información sobre los despliegues y operaciones de Terence durante más de 3 años. Su teléfono sonó. Era la escuela de Austin. Señor McFarland, soy la SRA Pitts. Lo llamo porque uno de esos hombres de los que hablamos está aquí para recoger a Austin. Dice que hay una emergencia familiar. Mantenga a Austin allí. No deje que nadie se lo lleve. Por camino. Terence infringió varias leyes de tráfico para llegar a la escuela. Cuando llegó, encontró a Austin sentado en la oficina de la directora, con aspecto confundido, mientras un hombre corpulento con acento eslavo discutía con el personal. Esto no es complicado, decía el hombre. La madre, ella llamó. El niño viene conmigo. Señor, tenemos que esperar al padre, insistió la señora Pitts. El hombre se giró cuando Terence entró, y el reconocimiento brilló en sus ojos. Este era uno de los hombres de las fotografías. El sargento Michie Hess había mencionado haber visto a alguien que coincidía con esta descripción cerca de la base. Usted debe ser el padre de Austin, dijo el hombre, cambiando un inglés con fuerte acento. Soy amigo de su esposa. Ha tenido un accidente. Me pidió que recogiera al niño. ¿Qué tipo de accidente? Preguntó Terence, aunque ya sabía que era mentira. Problemas con el coche. Está en el hospital, muy preocupada por su hijo. Austin miró entre los dos adultos, claramente angustiado. Papá, ¿mamá está bien? Está bien, campeón. Este hombre ya se iba. La expresión del extraño se endureció.
El niño viene conmigo. Este es el acuerdo. No, dijo Terence en voz baja. No es así. Por un momento, los dos hombres se enfrentaron en la oficina de la escuela. El extraño probablemente estaba armado, ciertamente peligroso, pero también estaba en suelo estadounidense en un lugar público, rodeado de testigos. Después de un momento tenso, retrocedió. Comete un error, dijo. Un gran error. Probablemente no sea el primero. Después de que el hombre se fuera, Terence recogió a Austin y condujo directamente al banco. Vació su cuenta de ahorros conjunta. No era mucho, pero suficiente para desaparecer por un tiempo si era necesario. Luego condujo a un almacén donde guardaba ciertos artículos de su servicio militar, cosas que no eran exactamente reglamentarias pero que podrían resultar útiles. Al anochecer, estaba listo. Había enviado a Austin a quedarse con sus propios padres en Virginia, diciéndoles que era una visita sorpresa. Había pedido favores para asegurarse de que el niño estuviera protegido por personas que entendían lo que estaba en juego. Ahora estaba sentado en su sala de estar a oscuras, esperando que Cale volviera a casa. La casa estaba cableada con equipo de vigilancia que había instalado esa tarde, y tenía archivos detallados sobre todos los involucrados en la operación. Cuando Cale finalmente llegó casi a medianoche, pareció sorprendida de encontrarlo esperando en la cocina. Terry, ¿qué haces despierto? ¿Dónde está Austin? A salvo. Lejos de aquí. Ella intentó mantener la compostura, pero él pudo ver cómo el pánico crecía. ¿Qué quieres decir con lejos de aquí? ¿Dónde está? En un lugar donde tus amigos no puedan encontrarlo. La máscara finalmente se deslizó. El rostro de Cale se volvió frío, y cuando volvió a hablar, su acento había cambiado ligeramente, el habla estadounidense cuidadosamente practicada dando paso a algo más europeo. No entiendes con qué estás tratando, dijo. Entiendo perfectamente. René Volkov, oficial de inteligencia del FSB. La operación de blanqueo de capitales del Dr. Morgan. Tu reclutamiento como activo hace 3 años. El condicionamiento sistemático de mi hijo para servir como agente durmiente. Su mano se movió hacia su bolso, pero Terence fue más rápido. Se había posicionado entre ella y cualquier arma potencial, y su entrenamiento militar le daba ventajas que ella no podía superar. ¿Dónde está Austin?, exigió ella. Esa es la pregunta equivocada, Cale. La pregunta correcta es, ¿cuánto tiempo tienes antes de que decida que no vale la pena mantenerte con vida? Por primera vez desde que había regresado a casa, vio miedo genuino en sus ojos. Bien. El miedo significaba que finalmente lo estaba tomando en serio. No puedes probar nada, dijo ella. No necesito probar nada. No soy policía ni fiscal. Soy un soldado que ha sido traicionado por su esposa y cuyo hijo ha sido amenazado por agentes extranjeros. Se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz llevaba la fría precisión de alguien que había interrogado a combatientes enemigos. Tienes 2 opciones. Puedes cooperar conmigo para desmantelar toda esta operación, o puedes desaparecer permanentemente. La mujer que había compartido su cama durante 7 años lo miró con odio desnudo. ¿Crees que eres muy listo?, dijo. No tienes idea de lo profundo que es esto. Entonces explícamelo. Ella se rió, pero no había humor en ello. Es demasiado tarde. Incluso si me detienes a mí, incluso si detienes a Arena, hay otros. Esto no es solo sobre inteligencia o dinero. Estamos construyendo algo más grande. Tu hijo es solo una pieza. ¿Qué tipo de algo? Del tipo que hará que tu precioso imperio americano sea irrelevante. Terence había escuchado suficiente. Fuera lo que fuera que estuvieran planeando, fuera cual fuera la red que habían construido, terminaba ahora. Había pasado años aprendiendo a destruir operaciones enemigas. Y ahora iba a usar esas habilidades contra las personas que habían cometido el error de amenazar a su familia. Llama a Arena, dijo. Dile que necesitas reunirte con él esta noche. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo haces, llamaré a mis contactos en la inteligencia militar y haré que toda esta red sea desmantelada por agentes federales. Tus amigos pasarán el resto de sus vidas en prisiones de máxima seguridad. ¿Y si lo llamo? Terence sonrió, pero no había calidez en ello. Entonces podrás verme destruirlo personalmente. Capítulo 4. La trampa. Cale miró a su esposo durante un largo momento, calculando claramente sus opciones. Terence podía ver las ruedas girando. Intentaba averiguar si la cooperación le daría una ventaja o solo retrasaría lo inevitable. ¿Qué te hace pensar que me importa lo que le pase a Arena?, preguntó finalmente. Porque él es tu boleto para salir de aquí. Sin él, solo eres un activo comprometido que los rusos eliminarán para proteger su operación. Con él, podría sobrevivir a esto.
Era una mentira, pero Kale no lo sabía. Terence ya había decidido que ni ella ni su manejador saldrían de esta. Pero necesitaba que creyeran que tenían una oportunidad. Necesitaba que se sintieran lo suficientemente seguros como para exponer el alcance completo de su red. ¿Quieres que traicione a mi propia gente? ¿Tu gente? Terence S. Rio Fryemet. Kale, no eres rusa. Eres una recepcionista de Carolina del Norte que fue reclutada porque eras codiciosa y estúpida. En el momento en que te vuelvas un inconveniente, te pondrán una bala en la cabeza. Pudo ver la duda insinuándose. Bien. La duda llevaba a la desesperación, y la gente desesperada comete errores. ¿Qué quieres? Quiero a todos los involucrados en esta operación. Nombres, ubicaciones, registros financieros, protocolos de comunicación, todo. Y a cambio, tú desapareces en lugar de morir. Nueva identidad, suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar lejano. Otra mentira. Terence no tenía intención de dejar escapar a ninguno de ellos, pero primero necesitaba su cooperación. Kale sacó su teléfono, no el de la mochila de Austin, sino un tercer dispositivo que él no había visto antes. Escribió un mensaje, esperó una respuesta y luego levantó la vista. Quiere reunirse en el distrito de almacenes mañana por la noche. Demasiado público y demasiado tiempo para preparar una emboscada. No es estúpido, Terry. Sabe que esto podría ser una trampa. Entonces tendremos que convencerlo de que no lo es. Terence se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina, revisando la calle en busca de vigilancia. Vuelve a llamarlo. Dile que has descubierto que planeo informar de la operación a la inteligencia militar, pero que puedes convencerme de no hacerlo si te ayuda a desaparecer. Nunca se lo creerá. Sí, lo hará. Porque hombres como Rená piensan que mujeres como tú son desechables. Verá una oportunidad para eliminar un problema y asegurar su propia posición. Kale hizo la llamada, hablando en un ruso rápido. Terence entendió lo suficiente como para saber que se estaba pegando al guión, presentándose como desesperada y a él como una amenaza manejable. Cuando colgó, estaba pálida. Viene aquí esta noche. En 2 horas. Bien. Eso nos da tiempo para prepararnos. Durante la siguiente hora, Terence transformó su hogar en una zona de muerte. Desactivó las luces interiores y colocó espejos para crear líneas de visión a través de la casa. Movió muebles para proporcionar cobertura y ocultación mientras limitaba las opciones de movimiento de sus objetivos. Lo más importante, activó el sistema de vigilancia que había instalado esa tarde. Todo lo que sucediera sería grabado, proporcionando evidencia de la conspiración y justificación para cualquier acción que tomara. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Kale mientras lo veía trabajar. Porque tocaste a mi hijo. También es mi hijo. Terence detuvo lo que estaba haciendo y la miró con genuina curiosidad. ¿Realmente crees eso? ¿Después de lo que le has hecho pasar? Nunca le hice daño. Dejaste que agentes extranjeros le lavaran el cerebro. Te preparabas para entregarlo a personas que trafican con niños. Destruiste su capacidad para confiar en alguien, incluida su propia madre. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera, Kale? Ella guardó silencio por un largo momento. El plan original era solo información. Tú te desplegabas. Yo te hacía preguntas casuales sobre tu trabajo. Pasaba cualquier cosa útil. Dinero fácil. Nadie salía herido. Pero entonces Rená dijo que necesitaban activos a más largo plazo. Personas que pudieran mezclarse y acceder a niveles más altos del gobierno. Austin era perfecto. Familia militar, intelligent, malleable. Así que lo vendiste. Lo estaba protegiendo. ¿Tienes idea de lo que esta gente le hace a las familias que se niegan a cooperar? Terence sintió que algo frío se instalaba en su pecho. De hecho, sí. He visto su trabajo en Europa del Este. Fosas comunes llenas de personas que no cooperaron con la inteligencia rusa. Entonces entiendes. Entiendo que elegiste traicionar a tu país y a tu familia en lugar de venir a mí por ayuda. Nunca estabas aquí. Siempre desplegado, siempre salvando el mundo mientras yo criaba a nuestro hijo sola. ¿Así que esto es mi culpa? Las facilitaste el reclutarme. Terence se dio cuenta de que estaba mirando a una completa extraña. La mujer con la que se había casado nunca habría racionalizado traicionar a su hijo. Esta persona era una construcción cuidadosamente elaborada por manejadores rusos para servir a sus propósitos. ¿Dónde está la verdadera Kale?, preguntó él. ¿Qué quieres decir? La mujer con la que me casé. La que lloraba cuando me desplegaba, que enviaba paquetes de ayuda, que hablaba de la casa que compraríamos cuando me retirara. ¿Dónde está? Por un instante, vio algo parpadear en sus ojos, dolor, arrepentimiento, quizás incluso amor. Luego se desvaneció.
Creció, dijo Cales secamente. Un coche se detuvo en su entrada. Terence miró su reloj. Rena llegaba temprano, lo que significaba que o estaba muy confiado o muy nervioso. A través de la ventana, pudo ver un sedán negro con matrículas diplomáticas. Dos hombres bajaron, moviéndose con la precisión cuidadosa de operativos entrenados. Hora del espectáculo, dijo Terence. Recuerda, estás desesperada y asustada. Vendelo bien. Cale asintió y fue a abrir la puerta. Terence se posicionó en el pasillo donde podía ver y oír todo mientras permanecía oculto. Rena, dijo Cale, su voz temblando lo suficiente como para sonar convincente. Gracias a Dios que estás aquí. El hombre que entró era alto y delgado, con el pelo prematuramente gris y el tipo de ojos pálidos que Terence asociaba con asesinos de carrera. Su compañero era el mismo hombre corpulento que había intentado llevarse a Austin de la escuela. ¿Dónde está el marido?, preguntó Rena en un inglés con acento. Arriba. Ha estado bebiendo desde que se enteró del dinero. Creo que se ha desmayado. ¿Estás segura de que no informará? Lo convencí de que destruiría el futuro de Austin si salía a la luz. Está enojado, pero ama a su hijo más de lo que nos odia a nosotros. Rena asintió, aparentemente satisfecho. Bien, tenemos un avión esperando. Tú y el niño se irán esta noche. ¿Y Terry? Es un cabo suelto. Mejor eliminarlo ahora que arriesgarse a la exposición más tarde. Terence había escuchado suficiente. Esta gente había planeado asesinarlo y secuestrar a su hijo. Cualquier misericordia que pudiera haber considerado se evaporó. Entró en la sala de estar, con su pistola de servicio en la mano. En realidad, tengo el sueño bastante ligero. Ambos hombres se giraron hacia él, buscando sus armas. Pero Terence se había posicionado perfectamente. Puso 2 balas en el centro del torso del hombre corpulento antes de que ninguno de los dos pudiera desenfundar. Rena fue más rápido, sacando su arma a medias antes de darse cuenta de que ya estaba muerto. Se congeló, todavía sosteniendo su arma parcialmente desenfundada. Lentamente, dijo Terence. Toasty dos. Ponla a la mesa de café. Rena obedeció, sus ojos pálidos nunca se apartaron del rostro de Terence. Estás cometiendo un error muy grande. Probablemente, pero no el más grande. Cale estaba pegada a la pared, mirando el cuerpo del compañero de Rena. La sangre se extendía por el suelo de madera, y parecía que iba a vomitar. Siéntense, les dijo Terence. Los dos se sentaron en el sofá mientras él permanecía de pie, con el arma apuntando a Rena. Ahora, vamos a tener una conversación sobre exactamente cuántas personas están involucradas en esta operación, dijo Terence. Y me lo vas a decir porque la alternativa es verme ponerme creativo con la tolerancia al dolor. No te diré nada, dijo Rena. Cale, explícale a tu amigo a qué me dedicaba en Afganistán. Es un especialista en interrogatorios mejorados, dijo ella en voz baja. Descompone a la gente para obtener información. Así es. Y soy muy bueno en eso. Terence sacó un cuchillo. No su cuchillo reglamentario militar, sino una herramienta más pequeña diseñada para trabajos de precisión. Rena, tienes unos 30 segundos para decidir si quieres cooperar voluntaria o involuntariamente. El ruso lo miró con odio evidente, pero también con un miedo creciente. Probablemente él mismo había torturado a gente, lo que significaba que entendía exactamente lo que se le ofrecía. ¿Qué quieres saber? Todo. Empieza por cuántos activos tienes en esta área. Durante la siguiente hora, Rena habló. La operación era más grande de lo que la inteligencia militar había sospechado. Docenas de familias comprometidas, varios negocios legítimos utilizados como tapaderas y una red que se extendía al gobierno local y a las fuerzas del orden. Lo más perturbador era el programa infantil. Austin no era el único niño condicionado como agente durmiente. Había al menos otros 12 en diversas etapas de preparación, algunos tan jóvenes como de 6 años. ¿Dónde están retenidos los niños?, preguntó Terence. En una casa de seguridad en las montañas, pero nunca los encontrarás. Ya veremos. Terence tenía lo que necesitaba. Ahora venía la parte difícil. Kayla, llama al Dr. Morgan. Dile que ha habido un problema con la operación y que necesita venir aquí inmediatamente. No vendrá. Es demasiado cuidadoso. Entonces dile que Rena está muerto y que el FBI se está acercando. Dile que necesitas que se activen los protocolos de extracción. Ella hizo la llamada, y Terence pudo oír el pánico en la voz de Morgan incluso desde el otro lado de la habitación. Vendría, probablemente con refuerzos, que era exactamente lo que Terence quería. ¿Cuánta gente más viene?, le preguntó a Rena. Suficiente para matarte. Quizás. Pero nunca lo sabrás porque no estarás vivo para verlo.
Terence le disparó a Rena en la frente antes de que el hombre pudiera reaccionar. Cale gritó y se alejó del cuerpo a trompicones. ¿Por qué? Sollozó. Estaba cooperando. Porque era un oficial de inteligencia extranjero que traficaba con niños estadounidenses, dijo Terence con calma. Y porque les di a ambos la oportunidad de hacer lo correcto. Miró su reloj. Morgan llegaría en una hora, probablemente con toda la fuerza que pudiera reunir con poco preaviso. Terence pasó el tiempo preparando la casa para condiciones de asedio, estableciendo campos de tiro superpuestos y preparando varias sorpresas desagradables para los invitados no deseados. La verdadera guerra apenas comenzaba. Capítulo 5. La red. El Dr. Gerard Morgan llegó 43 minutos después con 3 coches llenos de hombres armados. Terence observó desde una ventana de arriba cómo se desplegaban alrededor de su casa con precisión militar. Demasiada precisión para simples criminales. Eran profesionales, probablemente ex-Spetsnaz u otras fuerzas especiales rusas trabajando en contratos privados. «Kayla», gritó Morgan desde la calle. «Sabemos que estás ahí dentro. Sal y podremos discutir esto». Terence activó el sistema de megafonía que había improvisado con su sistema de cine en casa. «Doctor, soy Terry McFarland. Sus amigos Rena e Ivan ya no están disponibles para discutir». Una larga pausa. «Señor M.C. Farland, creo que ha habido un malentendido. Estamos aquí para ayudar a su esposa con una emergencia médica. La única emergencia aquí es cuántos de ustedes van a morir esta noche». En respuesta, los hombres de afuera comenzaron a moverse hacia la casa. Terence lo había esperado. Activó la primera de sus sorpresas preparadas, una mina Claymore que había colocado cerca del camino de entrada. La explosión destrozó ventanas y envió a 2 de los atacantes por los aires. «Retirada», gritó Morgan. «Retirada». El equipo de asalto se retiró a la calle, reagrupándose detrás de sus vehículos. Terence usó el breve respiro para ver a Cale, que estaba atada a una silla en la cocina con bridas. «¿Estás loco?», dijo ella. «Ahora nos matarán a los dos. Siempre iban a matarnos. Al menos de esta manera me llevo a algunos de ellos conmigo». Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba que era Morgan. «Señor M.C. Farland, seamos razonables. Usted tiene algo que yo necesito, y yo tengo recursos que usted puede usar. ¿Qué podría tener usted que yo necesite?» Información sobre la ubicación de su hijo. Terence sintió hielo en sus venas. «Austin está a salvo. ¿Estás seguro? Hemos estado rastreando sus movimientos desde ayer. Abuelos encantadores, por cierto. Gente muy confiada. Miente. Casa de ladrillo rojo en ALM Street en Richmond. A su padre le gusta leer el periódico en el porche delantero todas las mañanas a las 7. Su madre conduce un Honda Civic azul. Creen que Austin está allí para una visita sorpresa». Terence cerró los ojos. Había subestimado el alcance de su red de vigilancia. «¿Qué quiere?» «Un simple intercambio. Usted y su esposa por la seguridad del niño. 1 hora, o activamos activos en Richmond». La línea se cortó. Terence miró el teléfono, su mente repasando opciones a toda velocidad. Podía llamar a sus contactos en la inteligencia militar, pero cualquier respuesta oficial llevaría tiempo. Podía intentar advertir a sus padres, pero si los rusos tenían gente vigilando la casa, cualquier actividad inusual podría desencadenar una acción inmediata. «¿Terry?» La voz de Cale era pequeña, asustada. «¿Austin está realmente en peligro?» «Por tu culpa. Por las decisiones que tomaste. Nunca quise que nada de esto sucediera. Las intenciones no importan ahora». Terence tomó una decisión que habría horrorizado a sus oficiales al mando, pero que se sentía completamente natural dadas las circunstancias. Llamó a Van Maloney. «Necesito extracción inmediata para 2 civiles en Richmond, Virginia», dijo sin preámbulos. «Terry, ¿qué demonios está pasando? Activos rusos están amenazando a mi familia. Necesito un equipo táctico en casa de mis padres ahora. No puedo autorizar. Entonces busca a alguien que pueda. Tengo 8 hostiles armados fuera de mi casa e información sobre una red de tráfico de niños que llega hasta Moscú». «Jesús. De acuerdo, haré llamadas. Dame la dirección». Terence proporcionó los detalles, luego colgó y se preparó para la hora más larga de su vida. Afuera, el equipo de Morgan se estaba preparando para un asalto en toda regla. Trajeron cargas de brecha y parecían saber cómo usarlas. Terence se había preparado para esta contingencia también, pero sus opciones estaban limitadas por el hecho de que necesitaba sobrevivir lo suficiente para garantizar la seguridad de Austin. El ataque vino de 3 direcciones simultáneamente.
El equipo frontal usó cargas de brecha para volar la puerta mientras los equipos se movían por el patio trasero e intentaban acceder por el sótano. Terence también se había preparado para este escenario. Activó una serie de dispositivos explosivos improvisados que convirtieron las escaleras del sótano en una trampa mortal, y luego se enfrentó al equipo que entraba por la puerta trasera con precisos disparos de rifle desde una posición elevada. Su entrenamiento militar se activó por completo. Esto era solo otra patrulla bajo fuego, otro grupo de hostiles que neutralizar. El equipo frontal logró entrar, pero se encontraron en una casa diseñada para canalizarlos hacia zonas de muerte. Terence había quitado o reposicionado muebles para crear embudos mortales, áreas donde los atacantes estarían expuestos mientras él permanecía a cubierto. 2 hombres llegaron hasta la sala de estar antes de pisar placas de presión que activaron cartuchos de escopeta cableados al suelo. El tercer hombre fue más listo, usando a sus compañeros muertos como cobertura mientras intentaba flanquear la posición de Terence. «¡Cocina!», gritó el hombre en ruso. «La mujer está en la cocina». Terence se dio cuenta de que estaban tratando de usar a Kale como palanca. Se movió rápidamente, usando su conocimiento de la distribución de su propia casa para interceptar al atacante antes de que pudiera alcanzarla. Se encontraron en el pasillo, y la lucha fue breve pero brutal. El ruso era hábil, pero Terence tenía años de experiencia en combate cuerpo a cuerpo y la motivación de un hombre que protege a su familia. El hombre cayó con el cuello roto. «Informe de situación», dijo la voz de Morgan a través de una radio en uno de los cuerpos. Terence cogió la radio. «Aquí MC Farland. Sus chicos necesitan mejor entrenamiento». Silencio por un momento. Luego, «Solo estás retrasando lo inevitable». «Quizás. Pero estoy disfrutando mucho el retraso». La siguiente oleada llegó 20 minutos después, más cautelosa, mejor coordinada. Estos hombres se movían como profesionales que habían aprendido de los errores de sus predecesores. Terence se vio obligado a retroceder a posiciones preparadas en el segundo piso, usando la estrecha escalera como un punto de estrangulamiento. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Van: «Paquete asegurado. Tu padre dice que te diga que la caballería está en camino». Un torrente de alivio lo inundó. Austin estaba a salvo. Ahora podía concentrarse por completo en eliminar a las personas que habían amenazado a su familia. «Kale», gritó hacia la cocina. «¿Oíste eso? Austin está a salvo. Lo que significa que ya no te necesito viva». «Por favor», sollozó ella. «Haré cualquier cosa. Ya lo hiciste todo. Vendiste a tu país y a tu familia por dinero». Oyó movimiento abajo, los atacantes restantes reagrupándose para otro asalto. Esta vez usaban fuego de supresión para mantener su cabeza baja mientras avanzaban. Tácticas profesionales, pero Terence las esperaba. El cableado de la casa había sido modificado esa tarde. Cuando activó el interruptor principal, todas las lámparas de la casa explotaron simultáneamente, haciendo llover chispas y cristales rotos mientras sumían todo en la oscuridad. La visión nocturna había sido parte de su mejora de equipo. Los atacantes, tomados por sorpresa por la oscuridad repentina, se convirtieron en blancos fáciles, silueteados contra la iluminación exterior. Terence se movió por su propia casa como un fantasma, usando escaleras y puertas que había memorizado, enfrentándose a objetivos que no podían verlo venir. Fue una masacre, pero metódica. Cada muerte fue precisa, profesional, necesaria. Cuando los disparos cesaron, solo el Dr. Morgan quedaba vivo afuera. Terence lo encontró escondido detrás de su coche, con el arma desenfundada, pero con las manos temblando. «Se acabó, doctor», dijo Terence, saliendo de las sombras. «Su red está al descubierto. Sus hombres están muertos, y agentes federales están desmantelando sus casas de seguridad mientras hablamos». «No entiende lo que ha hecho», dijo Morgan. «Esta operación llevaba años planeándose. Millones de dólares, docenas de activos. Todo desperdiciado porque amenazó a mi hijo. Habrá consecuencias. Mi gobierno. Su gobierno lo desautorizará y fingirá que esto nunca sucedió. Eso es lo que hacen los servicios de inteligencia con las operaciones fallidas». Terence levantó su rifle. «¿Últimas palabras?» «Espere», dijo Morgan desesperadamente. «Puedo darle información. Nombres, ubicaciones, registros financieros, todo lo que necesita para destruir toda la red. Ya tengo todo lo que necesito. Pero hay otros. Niños retenidos, familias amenazadas. Puede salvarlos». Terence hizo una pausa. Esta era la oportunidad que había estado esperando. «Hable». Durante los siguientes 30 minutos, el Dr.
Morgan proporcionó detalles sobre una operación que dejó perplejas incluso las cínicas expectativas de Terence. La red de tráfico de niños se extendía por múltiples estados, con casas de seguridad disfrazadas de campamentos de verano y escuelas privadas. La red financiera involucraba docenas de negocios legítimos y al menos 3 bancos importantes. Lo más importante, Morgan reveló la ubicación de la casa de seguridad principal donde Austin y los otros niños tenían programado su transporte. 12 niños, dijo Morgan, de entre 6 y 14 años. Han estado en condicionamiento durante meses, algunos durante años. ¿Dónde? Un complejo turístico abandonado en las montañas Blue Ridge. Pero está fuertemente custodiado, y si sospechan que están comprometidos, matarán a los niños. Morgan asintió. Protocolo estándar. Sin testigos, sin evidencia. Terence sintió que los fríos cálculos familiares se apoderaban de él. Esto ya no se trataba de venganza personal. Se trataba de salvar vidas inocentes. Va a ayudarme a recuperar a esos niños, le dijo a Morgan. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo hace, lo entregaré vivo a los agentes federales. Y creo que sabe lo que les pasa a los traficantes de niños en las prisiones estadounidenses. El rostro de Morgan se puso pálido. La oferta de una muerte rápida parecía mejor por momentos. ¿Qué necesita? Códigos de acceso, horarios de guardia, planos de los edificios, todo. Mientras Morgan hablaba, Terence ya estaba planeando el asalto. Necesitaría ayuda. Esta no era una operación para un solo hombre, pero tenía contactos, gente que le debía favores, soldados que entenderían lo que había que hacer. La guerra personal había terminado. Ahora era el momento de la verdadera batalla. Capítulo 6. El rescate. El amanecer rompía sobre las montañas Blue Ridge mientras Terence reunía a su equipo en un área de descanso a 20 millas del objetivo. Había cobrado todos los favores que le debían, contactando operadores que habían servido con él en Afganistán y otros lugares que oficialmente no existían. El sargento Michie Hess había conducido desde Fort Bragg con equipo que no debía salir de la base. El sargento mayor Van Maloney había traído activos de inteligencia y equipo de interferencia. El sargento de Estado Mayor Casey Murray, recién retirado de la Fuerza Delta, había contribuido con explosivos y armas de largo alcance. El quinto miembro de su equipo fue inesperado, la agente especial del FBI Patrice Elder, una especialista en casos de tráfico de menores que había estado investigando la red rusa durante meses. Esto es muy irregular, dijo la agente Elder mientras revisaban fotos satelitales del objetivo. Deberíamos esperar a un equipo táctico completo. Esos niños no tienen tiempo para la burocracia, respondió Terence. La gente de Morgan sabe que su operación está al descubierto. Empezarán a eliminar pruebas, y eso incluye a los testigos. El complejo turístico abandonado se encontraba en una cresta de montaña accesible solo por una única carretera sinuosa. Según Morgan, que estaba atado con bridas en la parte trasera de la camioneta de Van, la instalación albergaba a 12 niños en lo que una vez fueron cabañas de huéspedes. El pabellón principal servía como cuartel general y barracones para los guardias. ¿Cuántos hostiles?, preguntó Casey. De 8 a 10, dijo Terence, basándose en la información de Morgan. Es militares, bien armados, pero no esperan un asalto coordinado. ¿Reglas de enfrentamiento?, quiso saber Michie. Terence miró a cada miembro de su equipo. Eran personas que habían servido con él en combate, que entendían lo que estaba en juego cuando había vidas de niños de por medio. Hay 12 niños en esas cabañas que han sido torturados y lavados de cerebro por agentes extranjeros, dijo. Cualquiera que se interponga entre nosotros y esos niños es el enemigo. Claro, llegaron los asentimientos unánimes. La agente Elder parecía incómoda pero no objetó. Se movilizaron en 2 vehículos, tomando diferentes rutas para acercarse al complejo desde múltiples direcciones. Terence y Casey asaltarían el pabellón principal mientras Michie y Van eliminaban a los guardias del perímetro. La agente Elder coordinaría con las unidades de respaldo y se encargaría de las comunicaciones. El plan salió mal de inmediato. Mientras se acercaban al objetivo, la radio del agente Elder crepitó con mensajes urgentes. Múltiples agencias federales convergiendo en su ubicación, informó. Alguien les avisó. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Terence. 20 minutos, quizás menos. Entonces lo haremos rápido y sucio. El asalto comenzó con el rifle de francotirador de Casey eliminando a 2 guardias en el balcón del pabellón. Simultáneamente, Michie y Van se enfrentaron a los equipos del perímetro, usando armas con silenciador para no alertar a la fuerza principal. Terence abrió la puerta principal del pabellón con cargas explosivas,
moviéndose por el edificio con precisión metódica. Los guardias de dentro estaban preparados para las fuerzas del orden. No estaban preparados para alguien que luchaba como ellos. El primer hostil que encontró estaba montando una ametralladora para barrer el acceso principal. Terence le disparó 3 veces en el centro del torso antes de que el hombre pudiera fijar un objetivo. El segundo guardia intentó flanquearlo por la cocina, pero se topó con una granada de fragmentación. Ubicación de los niños. Le gritó Terence a un guardia herido. Cabañas 7 a 12, jadeó el hombre antes de perder el conocimiento. Afuera, la voz de Michie llegó por la radio. Perímetro asegurado. Múltiples vehículos acercándose desde el sur. ¿Federals? Negativo. Marcas rusas. Parece un equipo de limpieza. Terence se dio cuenta de que estaban atrapados en un enfrentamiento a 3 bandas. Los rusos estaban aquí para eliminar pruebas y testigos. Los agentes federales convergían para hacer arrestos, y su equipo intentaba rescatar a niños en medio de una zona de guerra. Casey, ¿puedes llegar a las cabañas? Negativo. Demasiado terreno abierto, y esos vehículos rusos tienen armas pesadas. Una nueva voz llegó por la radio. El Dr. Morgan, aparentemente habiéndose liberado de sus ataduras. Los niños tienen collares explosivos, dijo. Detonación remota si intentan salir del complejo. Terence sintió que la sangre se le helaba. Códigos de desarme. No los tengo. Solo el comandante del sitio. ¿Dónde está? Pabellón principal. Segundo piso. Oficina al final del pasillo. Terence ya se estaba moviendo. Se abrió paso a través del pabellón, enfrentándose a 2 guardias más en la escalera antes de llegar al segundo piso. La puerta de la oficina era de acero reforzado, pero Casey le había proporcionado suficientes explosivos para abrir una bóveda de banco. La puerta blindada no tuvo ninguna oportunidad. Dentro, encontró a un hombre de mediana edad con ropa cara tecleando frenéticamente en un portátil mientras hablaba en ruso rápido por un teléfono satelital. ¿Comandante del sitio?, preguntó Terence en ruso. El hombre se giró, buscando una pistola. Terence le disparó en el hombro, enviándolo al suelo. Códigos de desarme para los collares de los niños, dijo Terence, cambiando de nuevo al inglés. Vite al infierno. Terence le disparó en el otro hombro. Tengo tiempo para esto. La pregunta es, ¿lo tienen esos niños? A través de la ventana, pudo ver vehículos rusos posicionándose alrededor de las cabañas. Agentes federales estaban tomando posiciones a lo largo de la línea de árboles. Los niños estaban atrapados en el medio con dispositivos explosivos alrededor de sus cuellos. Los códigos, repitió. Mátame. Los códigos mueren conmigo. No voy a matarte. Voy a empezar a quitarte partes hasta que cooperes. Terence sacó su cuchillo y se movió hacia el hombre herido. A veces, la amenaza era más efectiva que la acción. Espera. El hombre alcanzó su portátil. Control maestro, pero necesitas ambos códigos. ¿Qué códigos? El mío y el de Moscú. Sistema de 2 llaves. Llama a Moscú. Nunca. Terence colocó el cuchillo en la garganta del hombre. Llámalos. Diles que necesitas autorización de emergencia para evitar que las pruebas caigan en manos americanas. La llamada duró 5 minutos. El manejador ruso al otro lado estaba sospechoso, pero el comandante del sitio fue convincente. El miedo era un excelente motivador. Tenemos los códigos, informó la agente Elder por la radio. Pero el equipo ruso se está moviendo hacia las cabañas. Tienes que darte prisa. Terence tecleó las secuencias de autorización mientras las balas comenzaban a volar afuera. La pantalla del ordenador mostró 12 luces verdes cambiando a rojo, collares desarmados. Todos los equipos, los niños están listos para la extracción, transmitió. Lo que siguió fueron los 10 minutos más largos de la carrera militar de Terence. Casey y Michie tuvieron que luchar para llegar a las cabañas mientras Van contenía al equipo de limpieza ruso. La agente Elder coordinó con las unidades federales que llegaban para establecer un corredor seguro para la evacuación. Los niños que emergieron de esas cabañas atormentarían los sueños de Terence durante años. Se movían como muñecas rotas, hablando con voces monótonas, respondiendo a órdenes en múltiples idiomas. La más joven era una niña de 6 años que se presentó con un número en lugar de un nombre. 12 sujetos extraídos, informó la agente Elder mientras los equipos médicos se hacían cargo de los niños. Todos vivos, pero necesitarán un tratamiento psicológico extenso. El equipo de limpieza ruso se retiró cuando aparecieron helicópteros federales en el cielo. El Dr. Morgan y los guardias supervivientes fueron puestos bajo custodia. El comandante del sitio sobreviviría a sus heridas para enfrentar un juicio, asumiendo que viviera lo suficiente para testificar.
Mientras cargaban a los niños en los helicópteros médicos, la agente Elder se acercó a Terence. Esta operación salvó vidas, dijo. Pero va a haber preguntas sobre los métodos y la jurisdicción. ¿Qué preguntan? Algunos de estos niños quizás nunca se recuperen por completo. El condicionamiento fue extenso. Terence observó cómo los helicópteros desaparecían en el cielo matutino. 12 niños que habrían desaparecido para siempre volvían a casa con sus familias. Eso valía la pena, sin importar las consecuencias que siguieran. Agente Elder, dijo. Esas preguntas que mencionó pueden esperar hasta después de que visite a mi hijo. 3 horas después, Terence sostenía a Austin en la sala de estar de sus abuelos. El niño se aferró a él como si nunca fuera a soltarlo. Y Terence sintió que la última de su ira finalmente comenzaba a desvanecerse. «Papá, ¿vas a estar bien?», preguntó Austin. «Ambos lo estaremos, campeón. Ambos lo estaremos». Pero incluso mientras sostenía a su hijo, la mente de Terence ya estaba trabajando en la siguiente fase. La red estaba rota, pero no destruida. Habría otras operaciones, otros niños en riesgo. La guerra estaba lejos de terminar. Capítulo 7. Consecuencias. 2 semanas después del rescate en la montaña, Terence se sentó en un tribunal federal en Richmond, observando cómo se llevaban a su esposa con grilletes. Cale se había declarado culpable de los cargos de espionaje, puesta en peligro de menores y conspiración para cometer secuestro. Su sentencia probablemente sería cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo miró una vez durante el proceso, y él no vio nada en sus ojos. Ni remordimiento, ni reconocimiento, ni rastro de la mujer con la que se había casado. Los rusos habían hecho bien su trabajo, creando un activo perfecto que no sentía ninguna conexión con su vida anterior. Señor McFarland. La fiscal federal adjunta Janelle Kate se le acercó mientras la sala se vaciaba. Necesitamos discutir su propia situación. Me lo imaginaba. Caminaron a una sala de conferencias donde la agente Elder y varios otros funcionarios federales esperaban. La atmósfera era tensa pero no hostil. Empecemos por lo obvio, dijo la agente Kate. Mató a 11 personas en el lapso de 48 horas. 11 combatientes enemigos que estaban involucrados en tráfico de menores y espionaje. Esto no es Afganistán, señor McFarland. Tenemos leyes. Y esas leyes no lograron proteger a mi hijo y a otros 11 niños. La agente Elder se inclinó hacia adelante. Terry, apreciamos lo que hizo. La inteligencia que proporcionó nos ha ayudado a desmantelar redes rusas en 6 estados, pero hay procedimientos. Sus procedimientos habrían tardado meses. Esos niños habrían sido enviados al extranjero y desaparecidos para siempre. El fiscal principal, un hombre de rostro severo llamado Austin Keller, consultó sus notas. El Departamento de Justicia está preparado para ofrecer un trato, cooperación con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad procesal. Terence estudió los rostros alrededor de la mesa. Eran buenas personas tratando de hacer su trabajo dentro de un sistema que se movía demasiado lento para salvar vidas. ¿Qué tipo de cooperación? Informe completo sobre sus métodos y contactos, dijo la agente Elder. Testimonio en casos relacionados. Y queremos que considere trabajar con nosotros oficialmente. Al buró le vendría bien alguien con su particular conjunto de habilidades. Terence casi se rió. Después de todo lo que había pasado, querían contratarlo. Aprecio la oferta, pero he terminado con el trabajo gubernamental. Piénselo, instó el agente Keller. Hay otras redes ahí fuera, otros niños en riesgo. Ha demostrado que puede llegar a personas que no podemos tocar a través de los canales normales. ¿Y Austin? Necesitará terapia, un interrogatorio extenso, dijo suavemente la agente Elder. El condicionamiento al que fue sometido fue sofisticado. Puede que lleve años deshacer por completo la programación psicológica. Terence había estado observando a su hijo de cerca desde que lo trajo a casa. Austin parecía normal la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente caía en patrones de habla robóticos o respondía a órdenes en ruso. El daño podría ser permanente. ¿Hay algo más?, añadió la agente Kate. El doctor Morgan quiere verlo. ¿Por qué? Dice que tiene información sobre otras operaciones, pero solo hablará con usted. 1 hora más tarde, Terence se encontraba en un centro de detención federal, sentado frente al hombre que había ayudado a destruir a su familia. Morgan parecía demacrado, la ropa cara reemplazada por un mono naranja. Vino, dijo Morgan. Hable. La red que desarticuló era solo una célula. Hay otras operaciones más grandes. Niños que se mueven a través de México y Canadá. Dígaselo al FBI. No me creerán sin pruebas.
Y las pruebas están escondidas en lugares que nunca encontrarán. Terence se reclinó en su silla. ¿Qué quiere? Protección. Mi propia gente intentará matarme antes del juicio. Los rusos no toleran el fracaso. No es mi problema. Haga que sea su problema. Puedo darle todo: cuentas bancarias, ubicaciones de casas de seguridad, los nombres de todos los activos comprometidos en América del Norte. ¿A cambio de qué? Una nueva identidad. Después de que testifique, protección de testigos. Terence consideró la oferta. Morgan era un monstruo que había participado en el tráfico de niños, pero también era una mina de oro de inteligencia que podría salvar a otros niños. Haré algunas llamadas, dijo finalmente. Hay algo más, dijo Morgan mientras Terence se levantaba para irse. Su esposa no fue reclutada al azar. ¿Qué quiere decir? La operación para comprometerlo específicamente fue planeada hace 3 años. Sabían sobre su nivel de autorización, su calendario de despliegue, todo. Alguien dentro de la inteligencia militar. Más alto que eso. Esto llega hasta el Pentágono. Terence sintió que la familiar ira fría se instalaba en su pecho. Si Morgan decía la verdad, la traición iba mucho más allá de su esposa y sus manejadores. Nombres, dijo. Aquí no. Demasiados oídos. Pero si me consigue protección. Terence salió de la instalación con más preguntas que respuestas. Alguien en los más altos niveles del gobierno lo había marcado como objetivo. Había dispuesto que su familia fuera comprometida y su hijo traficado. Esa noche, llamó a Van Maloney. Necesito preguntarte algo y necesito una respuesta directa. Dispara. Hace 3 años, cuando los rusos se acercaron por primera vez a Cale, ¿alguien en la inteligencia militar sabía de antemano mi calendario de despliegue? Una larga pausa. ¿Por qué preguntas? Porque Morgan afirma que esta fue una operación dirigida desde el principio. Jesús, Terry. Si eso es cierto, significa que alguien en nuestro propio gobierno me vendió. ¿Qué vas a hacer? Terence miró por la ventana a Austin, que jugaba en el patio trasero bajo la atenta mirada de 2 agentes del FBI asignados para protegerlo. Voy a averiguar quién. Y luego les mostraré la misma misericordia que le mostraron a mi hijo. A la mañana siguiente, la agente Elder llamó con noticias que lo cambiarían todo. El Dr. Morgan fue encontrado muerto en su celda, informó. Suicidio apparente. Pero no lo cree. Cápsula de cianuro incrustada en un diente. Eso es espionaje de nivel profesional. Alwyn lo silenció. Y quien quiera que lo haya hecho tiene acceso a las instalaciones de detención federal. Terence cerró los ojos. La conspiración era más grande de lo que había imaginado. Y ahora su principal fuente de inteligencia estaba muerta. Agente Elder, ¿cuánta gente sabía que Morgan estaba hablando conmigo? Quizás una docena. Todo personal autorizado. Uno de ellos está comprometido, o uno de ellos es el activo real. Terence sintió que las piezas encajaban. La seguridad fallida en el complejo de la montaña, el momento conveniente del equipo de limpieza ruso, la muerte súbita de Morgan. Alguien estaba orquestando los eventos desde dentro del gobierno. Necesito un favor, le dijo la agente Elder. ¿Qué tipo de favor? Del tipo que requiere que confíe en mí completamente. Esa noche, Terence comenzó a planificar su misión más peligrosa hasta el momento. Esta vez el enemigo no eran agentes extranjeros operando en suelo estadounidense. Eran estadounidenses que habían traicionado a su propio país por dinero y poder. Y esta vez, no habría reglas de enfrentamiento en absoluto. Capítulo 8. La caza. Terence pasó los siguientes 3 días llevando a cabo su propia investigación, usando habilidades aprendidas en una docena de operaciones encubiertas. La clave era la paciencia. Apresurarse alertaría al enemigo y potencialmente haría que mataran a Austin. Empezó con los registros financieros, rastreando el rastro del dinero que había financiado la red rusa. La consulta dental del Dr. Morgan había sido solo un nodo en una compleja red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Pero el dinero siempre dejaba rastros, y Terence sabía cómo seguirlos. Trabajando desde una ubicación segura que Van le había proporcionado, trazó un mapa de la red financiera con la precisión metódica de un hombre que caza terroristas. Cada transacción contaba una historia. Cada cuenta revelaba conexiones. Lentamente, surgió un patrón. La financiación no provenía enteramente de fuentes rusas. Cantidades sustanciales se habían movido a través de bancos estadounidenses, transferidas por personas con acceso a cuentas gubernamentales y fondos de contratistas militares. Santo, susurró mientras revisaban los datos. Esto no es solo espionaje. Es malversación a una escala masiva. ¿Qué tan masiva? $40 millones en 3 años.
Alguien ha estado desfalcando de contratos de defensa y canalizando el dinero a través de redes rusas. Terence estudió los números de cuenta y los códigos de enrutamiento. El dinero había sido movido por alguien con un conocimiento íntimo de los sistemas financieros militares, alguien con autorización para transferir grandes sumas, sin activar revisiones automáticas. ¿El Pentágono? Preguntó. Tiene que ser. Este nivel de acceso requiere autorización de seguridad y autoridad de posición. El avance llegó cuando la agente Elder llamó con noticias de la autopsia de Morgan. La cápsula de cianuro era de grado militar, informó, específicamente del tipo utilizado por el Comando de Operaciones Especiales para situaciones de emergencia. ¿Cuántas personas tienen acceso a eso? Quizás 30 en todo el mundo. Todos ellos con autorizaciones tan altas que son básicamente invisibles. Necesito la lista. Terry, esto está muy por encima de mi nivel de autorización. No puedo simplemente. Agente Elder, alguien en el SOCOM vendió a mi familia y mató a Morgan para cubrir sus huellas. ¿Cuántos niños más tienen que morir antes de que dejemos de jugar según sus reglas? Esa noche, la lista llegó a través de canales encriptados. 30 nombres, incluido el de su propio oficial al mando, el coronel Eric Doyle. Terence cruzó los nombres con los datos financieros, buscando conexiones con las empresas fantasma y las cuentas en el extranjero. La mayoría de las coincidencias eran callejones sin salida, oficiales legítimos sin vínculos aparentes con la red rusa. Pero un nombre aparecía varias veces en los registros financieros: el general de brigada Leroy Sweeney, subdirector de operaciones estratégicas. Sweeney había estado involucrado en la aprobación de contratos para empresas que no existían, autorizando transferencias a cuentas que no llevaban a ninguna parte y firmando operaciones que habían proporcionado cobertura para actividades rusas. Este es el tipo, le dijo Terence a Van. Ha estado dirigiendo el lado americano de la operación. General? Terry. Esto es traición en los niveles más altos. Así es como se ve cuando alguien decide que el dinero es más importante que el país. La pregunta era cómo probarlo. Sweeney estaba protegido por capas de seguridad y burocracia. No se le podía abordar a través de canales normales sin alertarlo de que había sido descubierto. Necesitamos que se exponga a sí mismo, decidió Terence. Hacerle pensar que la operación todavía es viable. Usando contactos en la inteligencia militar, Terence difundió desinformación cuidadosamente elaborada sugiriendo que el Dr. Morgan había dejado atrás pruebas ocultas que podrían comprometer a toda la red. El cebo era irresistible. Sweeney tendría que actuar para protegerse. La trampa se preparó en un distrito de almacenes en las afueras de Richmond, la misma zona donde Renaa había querido reunirse originalmente. Terence se posicionó con equipo de vigilancia, esperando ver quién vendría en busca de las supuestas pruebas de Morgan. Sweeney llegó con un pequeño equipo de contratistas, no personal militar, sino operadores privados que podrían ser desautorizados si fuera necesario. Se movieron por el almacén con precaución profesional, buscando pruebas que no existían. Terence grabó todo, construyendo un caso que se sostendría en un tribunal, pero también se preparó para la posibilidad de que los tribunales no fueran suficientes. Movimiento en el lado este, informó la agente Elder por la radio. Estaba posicionada con unidades de respaldo, lista para intervenir para los arrestos una vez que tuvieran pruebas suficientes. Los veo, respondió Terence. 4 operadores, todos armados. El general Sweeney salió de un SUV negro, dirigiendo a su equipo con señales de mano. Incluso con ropa de civil, se movía con porte militar. Este era un hombre que había ascendido en las filas de las operaciones especiales, ganándose un respeto y una confianza que había traicionado sistemáticamente. El audio es claro, confirmó la agente Elder. Estamos grabando todo. El equipo de Sweeney pasó 20 minutos buscando en el almacén antes de darse cuenta de que los habían llevado a una trampa. Cuando Sweeney finalmente habló, sus palabras fueron condenatorias. Morgan debe haber escondido los archivos en otro lugar, dijo. Encuéntrenlos, o todos iremos a una prisión federal. ¿Y la situación de McFarland? Preguntó uno de sus operadores. El marido se ha convertido en un problema. Sabe demasiado. Órdenes, elimínenlo. Hagan que parezca una represalia rusa. Terence había escuchado suficiente. Esta gente había planeado asesinarlo y todavía amenazaban a su familia. Cualquier misericordia que pudiera haber considerado se evaporó. Todas las unidades, intervengan. Ordenó la agente Elder. El almacén estalló en disparos mientras los agentes federales se acercaban desde múltiples direcciones. Los contratistas de Sweeney estaban bien entrenados, pero eran superados en número y estaban atrapados en una emboscada.
Terence se movió a través del caos con una precisión mortal, enfrentándose a objetivos que amenazaban a los agentes que realizaban el arresto. Dos de los contratistas cayeron bajo su fuego antes de que pudieran escapar o destruir pruebas. El general Sweeney intentó correr, pero Terence fue más rápido. Tacleó al general cerca del muelle de carga, inmovilizándolo en el hormigón. Sargento Mayor M.C. Farland, dijo Sweeney, tratando de mantener su autoridad, incluso esposado. Está cometiendo un error. El único error que cometí fue confiar en gente como usted. No tiene idea de lo que ha destruido. Esta operación estaba protegiendo los intereses estadounidenses. ¿Traficando con niños estadounidenses? Manteniendo relaciones necesarias con servicios de inteligencia extranjeros. A veces se requieren sacrificios por el bien común. Terence miró al hombre que había vendido a su familia y no sintió más que asco. Dígaselo a mi hijo. Mientras los agentes federales se llevaban a Sweeney, la agente Elder se acercó a Terence. Lo tenemos, dijo. Registros financieros, confesiones grabadas, pruebas directas de traición. Va a la cárcel para siempre. ¿Y la red? Desmantelando activos en 6 estados. Los niños de la instalación de la montaña están todos bajo custodia protectora y recibiendo tratamiento. ¿Y Austin? Los psicólogos creen que se recuperará por completo. Los niños son resilientes, y llegaste a él antes de que el condicionamiento se volviera permanente. Terence sintió que el peso que había estado cargando durante semanas finalmente comenzaba a aliviarse. La amenaza inmediata había terminado, pero sabía que siempre habría otras. Agente Elder, sobre esa oferta de trabajo. ¿Todavía interesado? Depende. ¿Vamos a jugar según las reglas? Ella sonrió sombríamente. ¿Las reglas de quién, exactamente? Mientras salían del almacén, Terence ya estaba pensando en el futuro. Había otras redes, otros niños en riesgo, otros enemigos que pensaban que podían esconderse detrás de posiciones gubernamentales e inmunidad diplomática. Había pasado su carrera militar siguiendo órdenes y trabajando dentro del sistema. Pero a veces el sistema fallaba, y cuando lo hacía, alguien tenía que salirse de las reglas para proteger a los inocentes. Terence M.C. Farland había encontrado su nueva vocación. Capítulo 9. Justicia servida. 6 meses después, Terence estaba de pie en un tribunal federal, observando cómo el general de brigada Leroy Sweeney era sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras del juez resonaron en la galería. Su traición al juramento que hizo de defender a esta nación representa la traición en su forma más despreciable. Austin se sentó a su lado, sano y completo, el condicionamiento psicológico finalmente roto tras meses de terapia cuidadosa. El niño todavía tenía pesadillas a veces, pero la doctora Rebecca Hickman les aseguró que incluso esas se desvanecerían con el tiempo. ¿Se acabó, papá?, susurró Austin mientras veían cómo se llevaban a Sweeney. Esta parte sí, respondió Terence. La agente Elder se les acercó en el pasillo del juzgado. Durante los últimos meses, se había convertido en algo más que una colega, una compañera de confianza en una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que se estaba librando. La red está completamente desmantelada, informó. 47 arrestos en 9 estados. 12 niños recuperados y devueltos a sus familias. ¿Y el lado ruso? Moscú ha desautorizado toda la operación. 3 de sus oficiales de inteligencia han sido expulsados y se han presentado protestas diplomáticas. Oficialmente, esto nunca sucedió. Extraoficialmente, saben que estamos observando, y saben lo que le pasa a la gente que ataca a niños estadounidenses. Salieron juntos del juzgado, con Austin entre ellos. El niño había crecido en los últimos meses, no solo físicamente, sino en comprensión. Sabía que su madre había traicionado a su familia, que agentes extranjeros habían intentado usarlo como un arma, y que su padre había luchado una guerra para salvarlo. Agente Elder, dijo Austin de repente. ¿Vas a casarte con mi papá? Patrice se rió, un sonido que se había vuelto más común a medida que la investigación concluía. En realidad, las cosas no funcionan así, Austin. Pero te gusta, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Terence sintió que el calor le subía a las mejillas. El romance no había estado en su mente durante la crisis, pero ahora que el peligro inmediato había pasado, había comenzado a notar cosas en la agente Elder que no tenía nada que ver con su competencia profesional. Austin, quizás esa es una conversación para que los adultos la tengan en privado, dijo. Vale, pero debería saber que es mucho más guapa de lo que mamá fue nunca. La sinceridad de los niños. Kale había sido hermosa en un sentido convencional, pero había algo en Patrice que era más profundo. Fuerza,
Integridad, el tipo de belleza que proviene del carácter más que de la genética. Esa noche, después de que Austin estuviera en la cama, Terence y Patrice se sentaron en su porche trasero, bebiendo cerveza y mirando las estrellas. La casa había sido reconstruida después del asedio, pero mantuvo muchas de las mejoras de seguridad. Las viejas costumbres tardan en morir. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. He estado pensando en eso. La oferta del buró es tentadora, pero no estoy seguro de querer trabajar dentro de otra burocracia. Entonces, ¿qué? Consultoría privada. Ayudar a familias que caen por las grietas, manejar situaciones que son demasiado peligrosas o demasiado sensibles para los canales oficiales. Trabajo de justiciero. Trabajo de justicia. Hay una diferencia. Ella guardó silencio por un momento, considerándolo. Sería peligroso. Todo lo que vale la pena es peligroso. Y Austin es lo primero, siempre. Pero también tiene la edad suficiente para entender que a veces la gente necesita ayuda. Y a veces su papá es el único que puede proporcionarla. Necesitarías socios, gente en la que puedas confiar. Tengo a Mitchell Y. Van Bordo. Casey está interesado. Necesitamos a alguien con conexiones federales, alguien que entienda cómo funciona el sistema. Terry M.C. Farland. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de marcar una diferencia real. Ella se reclinó en su silla, estudiando su rostro a la luz del porche. ¿Y nosotros? Esta cosa entre nosotros, ¿qué hay de ella? Mezclar los negocios y las relaciones personales es complicado. Todo es complicado. La pregunta es si vale la pena la complicación. Ella sonrió y acercó su silla a la de él. Austin tiene razón, ¿sabes? Deberías invitarme a salir como es debido. Agente Elder, ¿le gustaría ir a cenar conmigo alguna vez? Pensé que nunca lo preguntarías. 3 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia en el mismo juzgado donde Sweeney había sido sentenciado. Austin fue el portador de los anillos, sonriendo con orgullo mientras su padre y su nueva madrastra intercambiaban votos. Van Maloney, ahora retirado del servicio activo, hizo un brindis en la recepción por Terry y Patrice, que demostraron que a veces las mejores alianzas se forjan en la batalla. El grupo de consultoría M.C. Farland abrió sus puertas 6 semanas después de la boda, operando desde una instalación segura en Richmond. Su primer caso involucró a la hija de un senador que había sido secuestrada por traficantes de personas. El segundo fue un contratista militar que vendía armas a organizaciones terroristas. Cada caso se manejó con la misma precisión metódica que Terence había aportado a su guerra contra la red rusa. No había reglas, excepto una: proteger al inocente, eliminar la amenaza. Austin prosperó en su nuevo entorno. Aprendió de su terrible experiencia que el mundo contenía tanto monstruos como héroes, y que a veces la gente común tenía que convertirse en héroes para detener a los monstruos. Sus habilidades con el idioma ruso, canalizadas adecuadamente, lo hicieron útil en la recopilación de inteligencia. «Papá», dijo una noche mientras revisaban juntos los archivos del caso. «¿Echas de menos a mamá?» Terence consideró la pregunta cuidadosamente. «Echo de menos a la mujer que pensé que era. Pero esa persona nunca fue real. ¿Estás enfadado con ella?» «Ya no. La ira es solo otra prisión, y tengo mejores cosas que hacer que quedarme encerrado». «¿Cómo qué?» «Como asegurarme de que ningún otro niño pase por lo que tú pasaste». Austin asintió solemnemente. A los 11 años, entendía la justicia de una manera que la mayoría de los adultos nunca lo harían. Sonó el teléfono. Otro caso. Otra familia en crisis. Otra oportunidad de marcar la diferencia. Terence respondió con Patrice a su lado y Austin a su codo, listo para enfrentar lo que viniera. Algunas personas encontraban su propósito en salas de juntas o aulas. Terence M.C. Farland encontró el suyo en los espacios oscuros entre la ley y la justicia, protegiendo a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Era un trabajo peligroso, pero era su trabajo. Y por primera vez desde que regresó de Afganistán, estaba exactamente donde pertenecía. La guerra nunca terminaba, pero ahora la estaba librando en sus propios términos, con gente en la que podía confiar, por causas que importaban. Y al final, eso marcó toda la diferencia. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y allí nos vemos.